Váyase al libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 al 7. Libro Romanos, capítulo 13, verso 1 al 7. Hoy vamos a comenzar esta serie que la hemos titulado La autoridad espiritual. Nuestro deseo es que usted pueda estar abierto, atento a lo que Dios quiere ministrar a su espíritu, y que no solo se quede en nuestra mente lo que vamos a transmitir, sino que pase a nuestro espíritu. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Déjame ubicarlo aquí para que la versión de la Biblia coincida. Romanos 13, desde el verso 1 hasta el verso 13, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pueden sentarse. Quise tomar este verso de referencia solamente para fundamentar lo que queremos hoy iniciar, y la primera parte de esta serie se titula La importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad. No voy a hacer énfasis, no voy a desglosar este capítulo 13, sino lo tomo para relacionarlo bajo un sentido. Aquí Pablo habla de la autoridad que se puede llamar autoridad delegada. Es cualquier persona que actúa en representación de Dios. Y la autoridad delegada no solamente funciona en la iglesia, en el sentido están los pastores, están los líderes, sino también funciona en el ámbito secular. Y para que exista una autoridad delegada, ya queda por hecho o se entiende que existe una autoridad inherente o una autoridad directa. Si Dios nos manda a someternos a las autoridades terrenales o a la autoridad delegada, ya automáticamente queda incluido y explícito que tenemos que someternos en primer lugar a esa autoridad inherente, a esa autoridad directa que viene del Señor. Y la iglesia, el pueblo de Dios, estamos para esto. Todo lo que ocurre en el universo tiene un fundamento, y su fundamento es la autoridad, es el gobierno, es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios, y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Y dice uno de los capítulos de Hebreo que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escuche, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La autoridad es lo que permite que Dios pueda ordenar, que Dios pueda hacer que todo se someta al orden, a su propósito y a su voluntad. Porque si usted tiene un líder y ese líder es inferior a usted en cuanto a habilidad, a sabiduría, a fuerza,
es posible que él no logre que usted se someta a él. Y con esto no estamos especificando ni diciendo que el líder tiene que ser superior en todo el sentido de la palabra a las personas a quienes les da cobertura, sino que si usted no tiene la capacidad para corregir, si usted no tiene la capacidad para aconsejar, si usted no tiene la capacidad para enseñar o para tomar decisiones en los momentos difíciles, ¿cómo usted se convierte en autoridad? Si Dios no tuviera la capacidad de reprender el pecado, si Dios no tuviera autoridad para ordenar todo lo existente, ¿cómo Él gobierna a través de la autoridad? Por eso la autoridad viene siendo como el eje central de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios hará en el trato con el ser humano. En la Biblia encontramos una teoría que es la que da origen a Lucifer. Teoría esta que tiene dos vertientes. La primera vertiente dice que Lucifer o Hasatán, que significa adversario, fue creado bajo ese propósito. Los que sostienen esa teoría dicen que el enemigo fue creado para hacerle la contra a Dios. Y como fue creado para hacerle la contra a Dios, él no es enemigo de Dios. Él no es adversario de Dios. Él es la otra parte para crear especie de un equilibrio entre lo que el hombre va a hacer. Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer, y Dios crea este ser llamado Lucifer o adverso para que se oponga de manera intencional a lo que Dios quiere hacer. Y hay otra teoría que se fundamenta en dos capítulos bíblicos, específicamente en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Los que creemos y abrazamos esa teoría, predicamos de que el enemigo en primer lugar estaba en el cielo y él fue detronado del cielo. Usted puede abrazar cualquiera de las dos teorías que usted quiera, la que fue detronado del cielo o que fue creado bajo ese propósito, porque a la postre, al final, viene siendo lo mismo. Él está opuesto a lo que Dios quiera hacer en tu vida o en mi vida, sea que se creó bajo ese propósito, o sea porque él decidió irse del propósito original. Y en Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 13 al 17, esos dos pasajes hablan del ascenso y de la caída de este ser. Y habla de que él comenzó a enaltecerse debido a las características que portaba. Y hay muchos teólogos que sostienen la caída de Lucifer, que lo han denominado como el segundo cuarto o el cuarto segundo, porque ellos sostienen que el ser después de Dios más hermoso era él. Como Dios es un solo, el que le seguía después de Dios era él. Como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres, el cuarto era él, de ahí segundo cuarto. Ellos sostienen que debido a su hermosura, a las contrataciones o a lo que hacía en el cielo, él comenzó a corromperse. Él comenzó a hacer lo indebido al orden que Dios había sometido en su palabra. En primer lugar, él se enaltece. En segundo lugar, él es derribado, él es echado a tierra. Y por eso dicen estos teólogos que por eso Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos sostienen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron millones de años. Y cuando Dios crea la tierra, crea todo hermoso. Y ante el ímpetu de la caída de Lucifer del cielo, cuando llega a la tierra, es que se arma el caos, el desorden. Y por eso Dios, a partir de Génesis 1:2 comienza a ordenar. Esas son suposiciones, porque la gente no entiende que Dios crea el cielo y la tierra y todo está en desorden. La gente que abrazan esa teoría dicen que eso es lo que explica Génesis 1:2, porque si Dios creó el cielo y la tierra, todo debió ser hermoso. Y de igual manera justifican este planteamiento porque tanto Ezequiel o Isaías hablan de que el enemigo estuvo en el huerto, que en el huerto de Dios te paseaba. Y cuando leemos Génesis 1 y Génesis 2, no hay evidencia bíblica de que el enemigo estuvo en el huerto. Pero repito, Isaías 14, Ezequiel 28 dan una posible idea y usa la descripción de un hombre, y cuando va a hablar de ese hombre no se le dan cualidades humanas, y de ahí se sostiene que aunque se hable de un hombre, se habla de manera representativa,
porque las cualidades que se le dan a ese hombre no aplica para hombre, y se fundamenta en eso. Lo que sostienen esa teoría dicen entonces Dios decide ordenar debido al desorden de la caída, pero el enemigo entonces quiere ser como Dios. Y a mí lo que me llama la atención de la caída del enemigo es que él quiso ser como Dios. Él no quería más nada, él anhelaba ser igual a Dios. Y a modo de ilustración quiero salir del tema de esta ocasión para que usted entienda lo que quiero decirle. Según se cree y según la ciencia, usamos un mínimo porcentaje de nuestra mente. Es muy limitado lo que usamos de nuestra mente. ¿Qué sucedería si nuestra mente pudiera ser usada en una mayor proporción? Si nuestra mente limitada nos permite o nos ha permitido hacer todo lo que existe, ¿qué será? Que se multiplique por 2. ¿Qué será? Que se multiplique por 3. ¿Qué será? Que se multiplique por 10. Eso nos da una posible idea de que la mente humana es demasiado imaginativa. Pero usemos ahora el término imaginación. Si el ser humano en su condición limitada, que no llega ni a 200 años, tiene una mente imaginativa que puede hacer en su mente todo lo que quiera. Usted en su mente puede hacer todo lo que usted quiera. Imagínese que usted agarra el sol con una mano. Usted lo puede imaginar. Imagínese que usted comienza a volar encima del mar, o que usted comienza y sube y se pone al lado del sol. Yo estoy seguro que en la medida que yo estoy diciendo estas palabras, usted se está imaginando, o que usted esté al lado de un tesoro, que usted esté en la parte más baja del océano. Si nuestra mente imaginativa y limitada nos permite darle rienda suelta a la imaginación, y esa imaginación usted puede hacer todo lo que usted quiera. Imagínese que usted sea una mujer, que usted sea un hombre, que usted sea el presidente de la República Dominicana, que usted sea la persona más importante en todo el globo terráqueo. A nivel de imaginación no existe limitante, porque la mente programa en su interno lo que usted quiera. Si la mente del hombre es así, imagínese la imaginación de un ángel que sobrepasa en creación al hombre, que sobrepasa en creación al ser humano. Y si los hombres tienen una mente imaginativa infinita, y por eso dijo Albert Einstein que la imaginación es infinita. Imagínate la imaginación de un ángel. Imagínese, valga la redundancia, la imaginación de un ser llamado querubín. Si el enemigo dice, seré semejante al Altísimo, es porque por más que él quiso alterar la mente, su pensamiento, su deseo, la realidad del Eterno todo lo llenaba. La realidad del Dios que está sentado en el trono alto y sublime va más allá de la imaginación, aun de los ángeles. Y él dijo, seré semejante al Altísimo. Él no quiso ser superior, no, seré semejante al Altísimo. Y esto nos habla y nos dice que la autoridad de Dios es temible, que la autoridad de Dios es demasiado fuerte, demasiado grande, porque él no quiso más. Y el hecho del Dios a quien usted sirve, y el hecho del Dios a quien usted adora, que él quiera ser como él, nos dice que el mayor privilegio es usted servirle a Dios. El mayor privilegio es yo servirle a Dios. Por eso es que en la creación, ¿sabe qué fue lo que Dios hizo? Le dio un golpe bajo al enemigo. Él quiso ser igual al Eterno, pero cuando el Eterno decide crearte a ti y crearme a mí, ¿qué dice? Haré al hombre a nuestra, plural, haré el hombre a nuestra imagen. Y yo predico que cuando aquí se habla de nuestra, no es que existe un plural mayorético, como dicen algunos teólogos, que ellos sostienen que el término Elohim, ese término pluraliza el término Eloi. Elohim es un plural, como hablar de reyes, de gobernantes. Ellos sostienen que como Elohim es plural, como hablar de Dios, es lógico que se hable de nosotros. Y yo soy partidario, respetando todos esos puntos de vista y el trato que Dios ha tenido conmigo, es que Dios decide crear al hombre a su imagen, a la imagen del Padre, a la imagen del Hijo y a la imagen del Espíritu Santo. Por eso dice a nuestra plural, porque hay tres personas que son idénticos en su ser, y por eso sigue diciendo a nuestra imagen. Hablando en el plural de la lengua española, ahí hay un error. Porque usted no puede decir, hagamos el hombre a nuestra imagen. No, si anteriormente hay una palabra plural, la que le sigue debe ser en plural. Usted no puede hablar las casas, sino las casas.
el baños, no, los baños. En el lenguaje castellano dice que si se está usando plural, las palabras también se deben pluralizar, salvo el caso que existe un plural que habla de intensidad, no de cantidad, como por ejemplo buenos días. Buenos días, no es que hay varios días, es que hay un deseo mayor, y ahí sí se usa el plural, buenos días, y hay excepciones en la gramática. Pero cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, plural nuestra, varias personas, imagen singular, porque la imagen del Padre, la imagen del Hijo y la imagen del Espíritu Santo era la misma. Como es la misma, vamos a decir una semejanza o una sola imagen. Y Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para avergonzar al enemigo, para darle a los seres inferiores por creación una condición mayor de posición. Y es una manera de Dios destronar y terminar de destruir al enemigo. ¿Qué hizo Dios en su autoridad? Estableció un orden de gobierno. Y en el orden de gobierno está tú, estoy yo, estamos todos nosotros. Le ha placido Dios establecer un orden para destruir al enemigo. Ya que fue arrojado del cielo, ahora al enemigo hay que sacarlo de la tierra. Hay que expulsarlo de las limitantes de la tierra. ¿Y qué hace Dios? Hace dos cosas. En primer lugar, crea al hombre a imagen del Eterno, porque el Eterno es el único que puede desplazar a un ser creado por él. Y Dios crea especie de un parentesco entre el hombre y Dios, para que el hombre actúe en representación de Dios, y como un ser inferior se convierte en una vergüenza para el enemigo, de que un ser inferior a él por creación termine venciéndolo, pero que por posición somos mayores a él. Lo segundo que Dios ha hecho entonces, una vez que era el hombre a su imagen, es que al enemigo le dijo: comerás polvo de la tierra. Según Génesis 3, cuando es tentado Adán y Eva, la serpiente que representa al maligno, Dios le dice: comerá polvo todos los días de tu vida. El polvo fue el elemento matriz que sirvió para crear al hombre y para crear a la mujer. ¿Y que Dios estaba diciendo? Estaba bajando el radio de operatividad del enemigo. Estaba obligando al enemigo a que ataque al hombre. Estaba obligando al enemigo a que se enfoque en lo que el hombre hace llamado pecado. A que el enemigo se enfoque en las faltas del hombre para luego, en la regeneración, según Juan 3, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que nace del espíritu, espíritu es. Todo el que es cristiano está disfrutando de un elemento que es incompatible con la comida del enemigo. Mientras yo huela carne, el enemigo me come. Mientras yo huela pecado, el enemigo me come. Cuando yo huelo espíritu, me vuelvo invisible a lo que el enemigo quiere hacer. Por eso predico con toda sinceridad y sin pretender exagerar, que hay cristianos que viven en la tierra que el diablo cree que ya se murió, que ya por más que intente atacarlo no encuentra nada, porque es que son espíritu, y lo que es espíritu es un tipo de lenguaje que el enemigo no puede codificar, no puede interpretar, porque usted no está poseyendo ese elemento que le da fuerza y que le da vida a él. Por eso, en la medida que nos sometemos al plan de Dios, estamos de acuerdo con su autoridad, estamos de acuerdo con su propósito, estamos de acuerdo con su plan. Pero ahora sucede algo: el enemigo no puede atacarte a ti ni puede atacarme a mí, pero él puede hacer algo: es sembrar su cizaña, es sembrar su semilla, es sembrar su propósito en tu corazón y en mi corazón. Y cuando usted tiene algo que le pertenece a él, él tiene que buscar en tu vida, en mi vida, todo lo que le pertenece a él. Pero Cristo ahora, como sabe el plan del enemigo, en Mateo 6, Cristo nos enseña dos palabras. En la oración Padre Nuestro, primer nivel de oración, Cristo dice: ustedes tienen que orar de la siguiente forma. En primer lugar, decirle a Dios: no nos ponga a prueba. Y en segundo lugar, líbranos del mal. Líbranos del mal. Porque Cristo sabe que el enemigo va a enviar su voluntad contra tu vida y contra mi vida, y nos va a meter en situaciones que pertenecen a él. El enemigo sabe que hay cristianos que no van a caer en el plan de él. Y cuando el enemigo sepa que usted no caiga en su plan, ¿qué va a hacer el enemigo? Te va a visitar él mismo.
va a agendar una visita, va a agendar un ataque. Pero qué bueno que en el primer nivel de oración Cristo dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue las instrucciones. Y tenemos que orar para que Dios nos guarde de toda tentación, lo que el enemigo hace, y para que Dios nos libre del mal, que otras versiones traducen como para que nos libre del maligno, o de esa misma visita que el maligno quiere implementar contra tu vida y contra mi vida. Por eso la iglesia tiene un llamado, que es someterse al orden de autoridad, al orden de gobierno que Dios ha establecido en su palabra. Pero el plan del enemigo es el siguiente: que usted caiga en lo de él o que usted caiga en él. Es posible que usted y yo no seamos víctimas de él, pero sí de lo de él. O es posible que no seamos víctimas de lo de él, pero sí de él. ¿Y cómo entramos en cobertura? En el primer nivel de la oración, Padre nuestro, que tiene que ver con abandonar nuestros pecados. Pero ahí mismo Cristo dice, o cierra el primer nivel de la oración: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Todo reino, toda autoridad y toda gloria pertenece al Señor. Lo que nos libra totalmente del enemigo es reconocer esta autoridad. El reino le pertenece al Señor, y puesto que todo el reino está bajo el dominio de Dios, tenemos que someternos a su autoridad. Que nadie le robe la gloria al Señor. Pero es posible que estemos en la iglesia y sin darnos cuenta estemos en lo que hacemos, en lo de Dios, pero en el principio de lo que hacemos en Satanás. Él sabe que no puede llevarte al mundo, pero él hace especie de una mezcla. Es posible que yo esté haciendo lo de Dios bajo el principio diabólico, bajo el principio satánico. ¿Y a qué me refiero con esto? Es usted hacerlo de Dios en rebeldía. Es usted hacerlo de Dios a su manera. Es yo hacerlo de Dios según mi punto de vista. Es yo hacerlo de Dios como a mí me plazca hacerlo a mi manera. Por eso es que en el plano sobrenatural no existe mujer sin cabeza. No existe hombre sin cabeza. Por eso la autoridad de Cristo es el Padre. La autoridad del hombre es Cristo. La autoridad de la mujer es el hombre. Y es el orden que Dios ha establecido. Y hay un pasaje que voy a ver si se lo encuentro para hacer un paréntesis, que está en el libro de 1 de Corintios 11:10. Y quiero hacer una pausa aquí. Pablo dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pregúntese, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles? El escritor Pablo es el único que hace una relación entre la autoridad y los ángeles. Y Pablo no da detalle a qué se refiere. Pablo no dice a qué se refiere que la mujer debe estar en autoridad por causa de los ángeles. Pero si aplica para la mujer, también aplica para el hombre. Los hombres tienen que estar en autoridad por causa de los ángeles. La iglesia tiene que estar en autoridad por causa de los ángeles. ¿Qué podemos entender a modo de ilustración, a modo de suposición? Porque Pablo no dio detalle a qué se refiere. En primer lugar, es posiblemente que Pablo está expresando de que los ángeles no tienen conocimiento de manera exacta a todo lo que Dios quiere hacer en la tierra. Para los ángeles, saber el plan de Dios, miran a la iglesia. Y hay otro pasaje que voy a ver si se lo encuentro, donde Pablo da a entender de que la múltiple sabiduría de Dios para este tiempo le plació a Dios revelarle a las potestades superiores su plan a través de la iglesia. Por eso es que si los ángeles quieren saber lo que Dios va a hacer con los hombres, con la iglesia, ellos tienen que mirar la iglesia. Le ha placido Dios hacerlo de esa manera. Veré si encuentro el texto, si no, se lo debo. Porque Pablo está tratando de comunicar de que los ángeles, de que la iglesia tenemos esa responsabilidad. Hay quienes sostienen de que para los ángeles gobernar o dirigir o proteger a alguien, ese alguien tiene que estar en autoridad. Mira lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a la potestad en los lugares celestiales. Fíjese, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados
y potestades en los lugares celestiales. Bíblicamente hablando, la palabra lugares celestiales nunca se aplica a la tierra. Se aplica a un ser que esté en la tierra, pero no por su posición en la tierra, sino por su posición en el cielo. Por eso dice que la iglesia está sentada. ¿Quién es la iglesia de la tierra? Sí, pero está sentada con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Alguien de la tierra se le puede aplicar el término lugares celestiales, pero el lugar celestial no es terrenal, es del cielo. Por eso es válido hacer una relación, pero está claramente establecido de que el lugar celestial se refiere a alguien o a algo que no pertenece a esta tierra. Lo segundo es que habla el término principados y potestades, dando a entender que no son seres humanos. Y lo tercero es que hay una multiforme sabiduría que le ha placido a Dios darla a conocer a través de la iglesia. Posiblemente esto es lo que Pablo tiene en mente. Los ángeles, para saber el obrar de Dios, te miran a ti y me miran a mí. Los ángeles saben que en Dios hay autoridad y hay sometimiento a su gobierno. Cuando los ángeles están en el trono de Dios y están en el cielo, todo ahí es autoridad. Pero cuando los ángeles te miran a ti y me miran a mí y miran a un pastor que no está bajo autoridad, le da un mal concepto a los ángeles del plan de Dios. Y los ángeles dicen, es que el plan de Dios en Eligio está como distorsionado. El plan de Dios en la iglesia está distorsionado. Y por eso posiblemente, repito, posiblemente Pablo está diciendo, vamos a permitir que lo que los ángeles sepan de ti, de mí, se alinee al orden jerárquico y de autoridad y de sabiduría que Dios ha establecido en su palabra. Usted es un referente de autoridad. Usted es un referente de dominio y de orden. Por eso usted, no solamente porque tú quieres o porque yo quiero o porque Dios quiere, sino que los ángeles están mirándonos. Se entendía y se creía en Israel que los ángeles observaban a los seres humanos, que los ángeles miraban el comportamiento de los seres humanos para ello enterarse de todo lo que Dios iba a hacer con el ser humano. Por eso lo primero a lo que usted debe tener un encuentro es con la autoridad de Dios por encima del ministerio. La autoridad de Dios está relacionada con la salvación. Hay una relación entre la salvación y entre la autoridad. La guerra que te hace el enemigo no es porque usted venga a la iglesia, no es porque usted evangelice, no es porque usted ayune, ni porque usted predique, no es porque usted haga lo que usted quiera hacer en Dios. El enemigo te va a atacar es cuando usted le da la autoridad a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo hacerlo de Dios a mi manera. Yo puedo estar en la iglesia a mi manera, ser cristiano a mi manera, pero estar bajo autoridad, ahí se excluye el yo, ahí se excluye tus pensamientos, ahí se excluye tu idea. Yo puedo predicar subiendo la voz, puedo predicar en tono pasivo, puedo hablar de este capítulo de la Biblia o de cuál este capítulo, puedo hablar o cantar la canción que yo quiera. Y eso no es que está mal, pero tenemos que cuidarnos, porque al hacerlo de Dios por nuestra voluntad, el enemigo se puede mezclar, pero la autoridad va a desplazar el yo. La autoridad va a desplazar tu punto de vista. Pero para usted poder someterse a la autoridad de Dios, debe tener un encuentro con Dios. ¿Sabe cuándo usted va a respetar la energía eléctrica? Cuando usted le ponga la mano y te dé un corrientazo. ¿Sabe cuándo usted no va a inventar nada con la electricidad? Cuando usted sin querer le dé corriente. Cuando usted se encuentra con una fuerza que es mayor a ti y mayor a mí, aprendemos a respetar y aprendemos a tener las medidas preventivas del lugar. Por eso creo que lo que la iglesia necesita es un encuentro con la autoridad. Pero el Dios y la autoridad de Dios siempre van de la mano. ¿Cómo se explica que Pablo se convierte? Y Pablo no era cualquier cosa. Pablo era de la alta clase. No cualquiera le llegaba a Pablo. Y por eso yo dije que los discípulos no podían llegarle a Pablo porque eran de una clase inferior en primer lugar. Lo segundo es que Pablo mataba a todos los cristianos. Entonces ahora hay un problema en los discípulos. ¿Cómo le predican a un ser que en clase es superior a ellos? ¿Cómo usted llega al presidente? ¿Cómo usted le predica a un político? Usted no está en medio de esa gente. Usted tiene que valerse de alguien cercano a esa gente para poderle llegar. A menos con un cruce de calle, él te salude, pero debe conocerte. Y si un político conoce a un ciudadano, es porque antes de ser político eran amigos. Y después que llegó a la posición se recuerdan. Pero para usted conocer a un político así desde cero, debe valerse de alguien que esté a ese nivel. Entonces, ¿cómo los discípulos le predican a Pablo cuando Pablo es de una clase mayor? No podían.
Y más que si se encuentra con Pablo, Pablo lo mata. Ellos estaban entonces en temor. ¿Y qué hace Dios? Le predica él mismo. Porque es que el asunto de la autoridad es que un ser con mayor autoridad le puede predicar a otro que está en autoridad. Y por eso es que Dios mismo llama a Pablo de manera directa, porque no había otra forma de que Pablo entre al evangelio, entre a la salvación. Pero ¿a qué quiero dirigir tu atención? Que Pablo, en su nivel de autoridad, siendo un hombre en este tiempo con una visa mundial, un empresario exitoso, un hombre de buen léxico, de la universidad mejor de Estados Unidos, por citarlo así, ¿cómo Pablo va a la casa de un Ananías? Ananías se menciona una sola vez en la Biblia. Y Ananías, que es un hermanito desconocido, Pablo se somete. Porque es que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, tú no miras al hombre que representa a Dios, tú miras a Dios que porta ese hombre. Y usted no va a obedecer al pastor, sino al Dios del pastor. Usted no va a obedecer al evangelista, sino al Dios del evangelista. Usted no va a mirar el nivel de vida espiritual de ese hermano, no, es que él porta al Señor. Y como Pablo tuvo un encuentro con la autoridad decidió metérsele en un hermanito desconocido y Pablo se sometió fácilmente a esa autoridad. ¿Cuál es nuestro rol? Que estamos midiendo la autoridad de Dios de acuerdo al manto. Y el manto no tiene nada que ver con autoridad. La unción no tiene nada que ver con autoridad. Pero para eso se necesita que el mismo Cristo tenga un encuentro con nosotros. Es imposible resistir la autoridad de Dios. Es posible resistir la obra de Dios. Predique si usted quiere. Evangelice si usted quiere, ore si usted quiere, inclusive gente que oran si quieren, evangelizamos si queremos y venimos a la iglesia cuando queremos, pero quien tiene un encuentro con la autoridad de Dios, la decisión muere automáticamente. Aunque usted quiera, va a venir, y cuando usted no quiera, va a venir. Por eso es que el profeta Jeremías lo dijo: intenté, pero no pude. Por eso es que yo no creo en salvo, siempre salvo, pero creo que el que tiene un encuentro con el Cristo de la gloria, aunque quiera descarriarse, no se va a descarriar. Porque es que usted no te sostiene tú a Él, es Él que te sostiene de la mano derecha. Y aunque tú no quieras orar, vas a tener que orar. Si usted y yo oramos cuando decidimos y cuando queremos, tenemos problemas. Si usted y yo leemos la Biblia cuando lo decidimos, tenemos problemas. Si nos congregamos cuando lo decidimos, tenemos problemas. Porque es que la voluntad ha sido desplazada, la muerte yo ha sido desplazada. Y Dios es el que opera en nuestras vidas conforme a su autoridad. La iglesia necesita emergentemente tener un encuentro con la autoridad de Dios. Tenemos en la Biblia un pasaje en 1 Samuel 15. Usted ya conoce ese pasaje, pero quiero nuevamente mencionarlo porque es un pasaje muy mal interpretado. Y aunque lo he predicado en esta iglesia, permítame hacer un paréntesis y volver a recordarlo. Dice el versículo 22 de 1 Samuel 15: ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Siempre he predicado que un texto bíblico se debe interpretar en el contexto y en el segundo lugar en los elementos claves que acompañan ese texto o esa palabra. Aquí habla de sacrificio, pero no solo habla de sacrificio, habla de grosura de los carneros. Usted no puede darle un concepto a sacrificio y olvidarse de la grosura, porque dice: es mejor el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros estaba relacionado al sacrificio, así que hay una relación entre el sacrificio y el término grosura de los carneros o la grasa de los carneros. Cuando usted analiza la Biblia, la grosura era un sacrificio no por el pecado, sino de paz para agradar al Señor. En el sacrificio agradable a Dios no entraba el sacrificio por el pecado. Podemos decir que habían dos tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento: el del pecado, que no era agradable a Dios, y le voy a decir ahora por qué no era agradable, y el de la grosura, que sí era agradable. A Dios le gusta que usted pida perdón, sí, pero Dios prefiere que usted no tenga que pedir perdón. Entre pecar y pedir perdón, prefiero no pedir perdón porque no pequé. Dios ha ideado un plan de perdón, sí, pero el plan del perdón es por causa de la debilidad llamada pecado. Por eso, mientras menos perdón tú pides, más santo tú eres. No porque tú estás minimizando la oración, sino porque estás diciendo: estoy en un nivel próximo a Dios y como estoy pecando menos, me estoy santificando más. Entonces,
el arrepentimiento, la oración de perdón no entra en el tipo de oración que le agrada a Dios. No sé si me entiende. ¿Le agrada a Dios que usted pida perdón? Sí. ¿Le agrada a Dios que usted se arrepienta? Sí. Pero el arrepentimiento es por una falla. Y no podemos divorciar el arrepentimiento de la falla. Porque cada vez que tú pides perdón, tienes que confesar el pecado. Y cada vez que se confiesa el pecado, se hiere el corazón de Dios. Pero cuando tú traes un ayuno, porque tú dices, Señor, voy a hacer un ayuno porque te amo. Señor, voy a tener un tiempo de oración porque te amo. No es porque pequé, no es porque hice lo incorrecto, es porque quiero estar contigo. Entonces ese tipo de grosura era un sacrificio que la gente hacía porque amaba a Dios, no porque tenía pecado. Y Dios dijo, ese olor es grato, me agrada ese olor. Cada vez que tú oras, no para pedir perdón, cada vez que tú oras, no para presentar pecado, se activa lo grato delante de Dios, que es una actividad espiritual que no tiene nada que ver con pecado. ¿Quiere Dios que usted pida perdón? Sí, pero no sé si me entendieron. ¿Es aplicable pedir perdón? Sí. ¿Le gusta a Dios? Sí, pero no entra en el término grato, porque lo grato es la actividad espiritual que no incluye desobediencia, que no incluye pecado. Cuando aquí dice que es mejor los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, está diciendo que Dios quiere que se le obedezca, que se le obedezca, que se le dé algo que a Él le agrada. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted obedece y cómo usted saca lo que le agrada a Dios? Si el obedecer es parte de lo que le agrada, ¿cómo yo hago una distinción entre el obedecer y entre lo que le agrada? Porque aquí se divide. Obedecer es agradar a Dios, pero aquí dice, es mejor obedecer que la grosura de los carneros. Lo que pasa es que el término obedecer aquí está relacionado no al logo, sino al rema. Cuando la gente dice, no, porque a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios, la gente dice que yo prefiero dejar de ayunar, dejar de orar en reverdía y comenzar a hacer ciertas cosas en Dios para estar bien. Eso es válido, sí, pero no es lo que está transmitiendo Samuel. Samuel lo que está diciendo es que tú no puedes ir a la Torá para sustituir una asignación específica. Si Dios me dice a mí, Eligio, quiero que el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene, rema, palabra revelada, Dios me dio un mandato preciso, lunes, martes y miércoles, que haga un ayuno. Yo no puedo jueves y viernes de esta semana comenzar a evangelizar. ¿Quiere Dios que yo evangelice? Sí. ¿Quiere Dios que yo le hable a los otros de Cristo? Sí. Pero es que eso entra en obediencia general. Dios me dio una asignación específica. Y lo que el profeta le está diciendo, Saúl, presta atención al detalle específico que se te reveló. No venga a sustituir otra cosa de Dios por algo específico y por algo revelado. Porque es un error en el que la iglesia, nosotros estamos cayendo. Estamos sustituyendo un mandato específico por un mandato general. Si Dios te mandó a cantar, usted tiene que cantar, no se ponga a predicar. Si Dios me mandó a predicar, no me voy a poner a hacer otra cosa, no. Debo saber la revelación específica que yo cargo, que yo porto, y prestar atención a eso. Si usted tiene un ministerio para predicar y no está predicando, está en falta. Si tiene un ministerio para cantar y no está cantando, está en falta. Si tengo un ministerio para visitar a los presos y estoy visitando en la loma, estoy en falta. Ahora, ¿estoy diciendo que vamos a descuidar lo otro por lo específico? No, voy a hacer lo específico sin descuidar lo otro. ¿Por qué aquí se compara? Porque Saúl decidió uno y lo otro. Y para tomar de referencia esta realidad, entonces se puede tomar uno y omitir lo otro. No porque se debe dar, sino para darle a Saúl en la mente y hacerlo reflexionar. A lo que tú minimizaste, ahora yo lo voy a maximizar. Y a lo que tú maximizaste, lo voy a minimizar para que tú aprendas a someterte a la autoridad. Por eso repito, sacrificio aquí no tiene nada que ver con el concepto que ahora se da. Y obediencia no tiene nada que ver con el concepto que la gente le da. El someterse a la autoridad de Dios es lo mejor que nosotros podemos expresar. La autoridad habla de sumisión, habla de someterse y de estar en reverencia. En la Biblia tenemos dos pasajes. Tenemos el caso de Cristo en el Getsemaní, que dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad ni tu voluntad. Ya hemos hablado en esta ocasión que Cristo no demuestra desconocimiento a la voluntad de Dios, sino un sometimiento a la voluntad de Dios y una posible idea, una sugerencia que le hizo el Eterno. Pero Cristo decidió hacer la voluntad de Dios
Y por eso más adelante en el Evangelio de Juan 18:11, Cristo dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Te dio Dios una palabra específica y está dudando, no sabe qué hacer, porque se te hace difícil. No es fácil obedecer a Dios. Yo sé que cuando Dios te dice levántate, lánzate en el ministerio, la gente se va a levantar, la debilidad va a venir, la guerra va a venir. Y si usted y yo ponemos a pensar, vamos a abandonar. Por eso tenemos que aplicar el principio de Cristo. El mismo que me dio el mandato es el mismo que me tiene que aconsejar cuando sienta ganas de soltar el manto y de soltar el ministerio. ¿Quién le dijo a Cristo que debe ir a la cruz? El Padre. ¿A quién Cristo le dice que no quiere ir a la cruz? Al Padre. Porque mientras consulte al ser humano, mientras consulte la carne, tal vez la gente diga: sí, está bien, tómate una pausa. Pero el mismo que le ordenó a Cristo morir, a esa misma persona Cristo le pidió una sugerencia. Y cuando Cristo una vez más es convencido que él ya sabía lo que tenía que hacer, por eso caemos aquí en Juan 18:11. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Distinto a la oración del Getsemaní, específicamente en Mateo 26, ¿verdad? Donde él intercedió. Y dice también en Mateo 26:46, levantaos, vamos. Si estamos indecisos ante algo que tenemos que hacer, tenemos que volver nueva vez a Cristo Jesús. De igual manera, Mateo 26 y 27 registra un doble juicio de Cristo Jesús. En primer lugar, él es sometido al poder político y es sometido al poder religioso. Ante Pilato es sometido desde el punto de vista político. Por eso cuando Pilato juzgó a Jesús, Jesús no le dijo absolutamente nada. Abrió su boca, se mantuvo en silencio, no abrió sus labios. Pero cuando el sumo sacerdote comienza a preguntarle, él abrió la boca y dijo: tú lo has dicho, tengo que hacer la voluntad del Eterno, porque usted tiene que rendir autoridad al que te mandó. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que la gente diga, no importa lo que tú mismo diga, debe responder solamente cuando el mismo que te mandó es el que te pide, o cuando el mismo grado de autoridad en el que tú operas, otra persona esté operando. ¿Podía Cristo quedársele callado al sumo sacerdote? Posiblemente sí, pero al hacerlo iba a mandar un mensaje no adecuado, porque aunque el sumo sacerdote no estaba bien con Dios, era en cierta forma el poder religioso, el poder cercano a Dios, aunque no estaban cerca de Dios, y él tenía que responder. Por eso Pablo, cuando está siendo juzgado de manera injusta, Pablo, en un momento que no le doy el pasaje porque no lo apunté, Pablo estaba emitiendo un concepto en contra del sumo sacerdote. Y cuando alguien le dice: Pablo, ese es el sumo sacerdote, Pablo dice: discúlpeme, Señor, no sabía que usted era el sumo sacerdote. Porque ahora la gente tiene un concepto de autoridad que yo no me explico. No queremos someternos a nuestros pastores, no queremos someternos a nuestros líderes. Y por eso cuando alguien en la iglesia me notifica el término permiso, que no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo, porque en primer lugar siempre he dicho que la iglesia no es del pastor, y el término permiso aplica para un menor de edad. Usted no puede decirme: pastor, usted me da permiso para predicar en tal iglesia. No me gusta el término permiso. Usted, como está bajo mi autoridad, usted, con todo respeto, usted me informa: pastor, me invitaron a predicar en tal actividad, ¿qué usted cree? ¿Voy o no voy? ¿Cuál es su consejo? Porque no hay mejor manera de ser alto, de embellecer cualquier trato, cuando usted con altura es el que informa. No hay mejor que cuando usted hace algo, el pastor o los líderes se enteren de la misma fuente. Imagínense que alguien lo inviten a predicar aquí, que yo me entere a través de un flyer. ¿Está en pecado? No, no puedo decir que está en pecado, porque va a predicar y va a ejercer el ministerio, pero está actuando de manera informal. Cuando usted le informa de manera directa a su líder o a sus líderes de lo que usted va a hacer, eso habla de respeto y habla de autoridad. Pero también he aprendido que el plano de los espíritus es muy exigente. Y cada vez que alguien va a hacer algo que pertenece al plano de los espíritus, el plano de los espíritus le va a exigir autoridad. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Está actuando bajo consentimiento de tu autoridad o de tu cobertura? ¿Sí o no? Ahora hay que cuidarse, porque anteriormente la iglesia llevó esto a un extremo, donde a los pastores se les tenía que pedir permiso absolutamente para todo, donde los pastores era que autorizaban el sí o el no. Un extremismo que antes se usaba, ahora hay otro extremo. La gente informaba de todo demás, ahora informa de menos. Y hay que llevar a un punto medio.
como una señal de respeto a la autoridad. Dios fundamenta su trono, su reino, su dominio en la autoridad. Tenemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios antes del ministerio, antes del llamado. El encuentro con la autoridad de Dios y con la salvación van de la mano. Nadie que sea salvo puede decir que no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Se puede dar en diferentes facetas, pero tenemos que tener ese encuentro. Gloria a Dios por el que lo tuvo al momento de la salvación. Será una persona que se va a someter siempre a la autoridad. Vamos a cuidarlo en nuestra relación con Dios, de hacer algo de Dios bajo el principio de Lucifer, que es en rebeldía. ¿Por qué Dios castiga tanto la rebelión, el levantarse contra la autoridad? Porque eso es algo que tiene que ver con un principio del ser, más que con la conducta. Yo puedo pecar, inclusive el pecado, y cuando se habla de pecado en la Biblia se habla de algo grave, porque está afectando el único elemento que a Dios se le dice 3 veces santo, que se le dice 3 veces esa cualidad. Y el pecado afecta ese elemento que a Dios se le dice 3 veces. Pero en la Biblia encontramos que cuando alguien peca contra la autoridad, Dios emite juicio repentinamente. Pregúntese y no se responda: ¿por qué Dios no decidió perdonar a Lucifer en su rebelión? ¿Por qué Dios no decidió perdonar a Lucifer en su rebelión contra él? Bueno, hay muchas hipótesis. El enemigo peca en el plano eterno, y quien peca en el plano eterno recibe una consecuencia eterna, porque si peca en el crono, el tiempo muere y el pecado muere y puede ser remediado. Pero aparte de eso, era que el enemigo actuó por principio. Todo el que actúa en rebeldía a su autoridad o a su líder, no es que se equivocó. Ay, es que yo iba a predicar y se me olvidó decirle a mi pastor, iba a hacer tal cosa. Ay, hablé en contra del pastor, en contra de mi voluntad. No, todo el que critica a un líder lo hace conscientemente. Antes de usted hacer algo contra la autoridad, ¿lo pensaste o lo pensé? Lo requete pensaste y lo requete pensé y decidí hacerlo. Yo puedo tener un desliz, equivocarme, porque soy voluble, soy falible, soy propenso a pecar y se entiende. Pero el atentar contra la autoridad no está en la conducta, está en el principio. Y por eso Dios es severo con los rebeldes. Los rebeldes y Dios no pueden estar juntos. Quien no se somete al liderazgo que Dios ha establecido en una congregación no puede ser un siervo de Dios, porque está actuando bajo el principio de Lucifer, bajo el principio de levantarse contra la autoridad. Y por eso lo primero que Dios hace al llamar a alguien cerca de él es mostrarle cómo Dios opera, cómo Dios se mueve. Porque existe una línea tan fina entre hacerlo de Dios a la manera de Dios y hacerlo de Dios a la manera de Lucifer. Y muchas veces caemos en ese engaño porque nos enfocamos tanto en lo que estamos haciendo, no en cómo lo estamos haciendo o bajo qué principio lo estamos haciendo. ¿Están los pastores para infundir temor? No. ¿Están los pastores para coartar? No. ¿Están los miembros para desobedecer? No. Hay que hacer un balance. Creo que existe una exageración por parte de nosotros los pastores, que muchas veces ofendemos, que muchas veces limitamos, que muchas veces celamos, porque no es fácil cuando alguien de la iglesia sobrepasa ministerialmente a su pastor. Hay muchos pastores que entramos en celo y queremos cortarle la sala a los miembros. Pero yo he predicado aquí como el líder o cómo ser un líder a la manera de Dios. Y cuando Dios me dijo a mí que el éxito de mi liderazgo es cuando en esta iglesia se levante alguien que sea superior a mí en todo lo que yo hago para Dios. Dios me dijo: tu ministerio ha sido exitoso, porque el orden que Dios ha establecido en su palabra es que los miembros sean mayor. Por eso Cristo dijo: las obras que yo hago ustedes las van a hacer mayores. Cuando yo vea, o cuando mis ojos se abran y yo vea que todos ustedes son mayores en Dios que en mí, yo me voy a sentir bien. Pero cuando yo intente opacar, achiquitar tu vida, obstaculizar el propósito de Dios, que yo sin darme cuenta estoy uniéndome al propósito de las tinieblas. Le pregunté a Dios que cómo Él trabaja eso, cómo se explica que un miembro tenga más unción que su pastor. Y Dios me dijo: es que el miembro porta la unción de su pastor y la unción personal que él tiene. Porque usted aprende con lo que Dios te dice a ti y usted aprende con lo que Dios me dice a mí. Usted recibe la experiencia con el Espíritu Santo en tu relación, y a través de impartición aquí usted también recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que los miembros superen al pastor en todo lo que tenga que ver con Dios.
Y si la iglesia entendiera ese principio de Cristo Jesús, de que las obras que Él hizo, usted y yo lo vamos a hacer mayor, imagínese con el tiempo. En vez de la iglesia menguar, debe ir creciendo porque vamos de gloria en gloria. ¿Cuál es nuestro rol? El celo ministerial. ¿Cuál es nuestro rol? La comparación. Usted va a tener algo en Dios que yo no voy a tener. Usted va a tener algo en Dios que yo no voy a tener. Yo voy a tener algo en Dios que usted no va a tener. Y así Dios comienza entonces a crear que usted me necesita y yo te necesito. Tú me necesitas y yo te necesito. Cuando cada quien cumple su asignación, eso es una señal de que estamos en autoridad delante del Señor. Nuestro deseo es que esta serie de estudios bíblicos titulado La autoridad espiritual, que hoy iniciamos bajo el tema la importancia de la autoridad, podamos apreciar que Dios nos manda a diferenciar esa sutil diferencia entre hacerlo de Dios a su manera y hacerlo de Dios a la manera del enemigo. Una cosa es la sumisión y otra cosa es el yo hacer la voluntad de Dios, el yo hacer las cosas espirituales. Puedo hacer las cosas espirituales sin sumisión y puedo hacer eso fuera del orden de Dios. Pero si tengo sumisión, lo haré en el orden que Dios ha establecido en su palabra y estaré bajo su autoridad. Dios bendiga a las personas que van a ver este video en las redes sociales, y nuestro deseo es que el próximo tema, la próxima impartición también siga siendo de bendición y de fortaleza a cada uno de ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde.